boina, dame el fusil. Cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción. Hablando de santos, pues vamos a hablar de santos seculares. Santos seculares. Como podría ser José Antonio Primo de Rivera, ¿no, Diego? No, y hablando de además de que nadie hoy en día inventa ya nada nuevo y que está todo inventado y todo son revivals, pues José Antonio también tiene algo que decir ahí. Sí, totalmente. Si quieres, Diego, nos introduces al personaje. Vale. Bueno, pues para nuestros espectadores, quien no lo conozca, José Antonio Primo de Rivera, que llegó a ser marqués de Estella, era el hijo de Miguel Primo de Rivera, dictador de España desde 1923 a 1930, si no me equivoco. Sí. Perdona que te corte, Diego. Atended periodistas. O sea, José Antonio no es Miguel Primo de Rivera para cuando queréis poner fotos en artículos, no empezáis a liaros. Que se enteren lo de la Sexta, ¿no? Sí, bueno, y los del debate. Y el mundo. Que cuando sacaron a José Antonio del Valle hicieron un dibujo de Miguel. Madre. Y el mundo estos días en Ferraz subió un TikTok en plan, son ultras que gritan consignas a favor de José Antonio Primo de Rivera y una foto de su padre. Y muy bien. Y es que aún sigo sin conocer a un periodista culto verdaderamente, ¿eh? No sé vosotros. Un periodista joven culto. En fin, no por salirme del tema, pero... Lo peor es que nos has dejado callados, ¿sabes? Sí, estamos pensando. Sí, pero... porque opinador es periodista. ¿Opinador? Uf, claro, porque opinadores sí que me salen por lo menos... Sí, opinadores sí que no. Es que carrera de periodismo. La pregunta hoy en día es, ¿periodista es periodista? Sí. O sea, ¿es lo que tradicionalmente ha sido periodista? No. No, claro que no. No. Es un publicista. Sí. Hasta cierto punto. Sí. Si queremos poner el oficio publicista y no otro un poco bastante más antiguo. Bueno. Por no decir el más antiguo. Por no decir el más antiguo. Bueno, Diego, sí, perdón. Continúo, José Antonio. Y como digo, bueno, es el mayor de los hijos de Miguel Primo de Rivera. Él proviene de una familia de abolengo militar y noble, aunque el abolengo noble no era tan antiguo, viene del siglo XIX y se lo dieron a un antepasado del propio José Antonio por méritos militares, pero sí que era una familia hidalga. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque todo el espíritu de la hidalguía española estaba presente en la manera de vivir de José Antonio Primo de Rivera y en la propuesta que él hace a los de su clase, por así decirlo. Y bueno, él tuvo una educación muy esmerada en su casa, en un ambiente, como digo, de la aristocracia española. Y sobre todo fue una educación muy influida por la tradición católica y también por la educación inglesa y la educación francesa. Él tiene una educación que está muy alejada, por mucho que luego se ha repetido la influencia de Ortega en el pensamiento de José Antonio, él no es nada germanófilo. Y eso se verá después. Él no es nada germanófilo y su educación está muy influida, como digo, por los patrones tanto franceses como ingleses. Él hizo una tesis doctoral que yo sepa no se ha encontrado, incluso algunos ponen en duda su existencia, sobre el gilderismo inglés, el distributismo, por así decirlo. La organización en neogremios, la restauración de lo mejor de la economía del antiguo régimen. Y José Antonio es un abogado brillante, él intentó ser ingeniero, pero se dio cuenta que lo suyo era la abogacía. Decía Ramón Serrano Suñer que en cuanto vio entrar a José Antonio por primera vez en su clase, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de la hoy Universidad Complutense de Madrid, antiguamente creo que se llamaba la Universidad Central de Madrid, si no me equivoco. Era la central, sí. En la calle San Bernardo, él dice que se enamoró de José Antonio. De su persona, no estoy hablando de un enamoramiento erótico, sino de su persona, que era una persona con un carisma, con una presencia, con una luz impresionante.
y además era el que mejores notas sacaba, era el más inteligente de la clase, ¿no? Siempre tenía intereses literarios muy fuertes, coqueteó con la poesía, incluso hay poemas suyos, con el teatro, etc. Era un hombre que triunfaba mucho con las mujeres, no porque él fuese un Don Juan, sino porque las mujeres se enamoraban perdidamente de él. Es decir, tenía que ser una persona que impactaba a su interlocutor. Y además, cuenta también Ramón Serrano Suñer que todo lo que tenía de persona templada, capaz de controlar sus pasiones, cuando era necesario tenía una ira impresionante, que daba miedo. Es decir, cuando estaba cabreado, mejor salir de la sala. Y es muy curiosa una anécdota de él siendo abogado. En 1925 su padre era el mandatario máximo de España. Y esta anécdota la conocí hace poco, hace 3 o 4 días. Él fue a un pueblo de Ciudad Real, Malagón, a defender a unos campesinos que llevaban viviendo en esas tierras desde hacía 5 siglos. Nunca habían sido propietarios según derecho de esas tierras, pero de facto como si lo fuese. Y bueno, pese a las desamortizaciones del siglo XIX, pese al fin de las obligaciones nobiliarias de los grandes propietarios, por casualidades, ¿no? Porque no fue algo que ocurrió en toda España, estas personas pudieron seguir como aparceros trabajando y viviendo en esas tierras. ¿Qué pasa? Que el noble del lugar vendió sus tierras a un banquero rico de Madrid, y ese hombre lo primero que decidió, porque quería convertir aquello en un coto de caza, fue echar a esas gentes de allí. Y José Antonio defendió a esas gentes. Y utilizó unos argumentos en el juicio de corte moral y también argumentos que utilizó delante de sus defendidos que son muy parecidos a los que él va a utilizar al final de su vida. De defensa de las gentes sencillas, de la propiedad familiar como un elemento de cristiana justicia social, que niega bastante esa idea que se piensa de que hubo un gran cambio ideológico en José Antonio a lo largo de su vida, que no fue tal casi. Más bien se fueron limando ciertos elementos de su pensamiento, pero hay un leitmotiv, hay una constante. José Antonio consigue ganar ese juicio, esas personas pueden seguir siendo aparceras en esa tierra, invitan a José Antonio un día a ir a Malagón, y José Antonio va a una romería a visitar a la patrona del lugar, reza con las gentes que allí estaban, agradecen a Dios, que se había hecho justicia, y bueno, esta anécdota creo que muestra bien la talla humana de José Antonio. Incluso siendo su padre el máximo jefe ejecutivo de España en aquel momento, y siendo él alguien en la alta sociedad, decide comprometerse con los pobres. Eduardo García Serrano dice que José Antonio Primo de Rivera, en el ámbito social, en el ámbito político, no en el militar, porque él nunca fue militar, es una especie de Julio César. Es alguien que pertenece a las clases altas, pero que es capaz de percibir la corrupción que irradia en todas las élites, todos los egoísmos que mandan en el país, y decide sacrificarse para intentar dar una vida mejor a sus compatriotas. Recordemos que uno de los planes de Julio César era acabar con los enormes latifundios que habían creado los patricios, quienes mandaban en el Senado, para repartirlas entre las gentes sencillas, entre los veteranos, etcétera, etcétera. Porque tenían claro los dos, tanto Julio César como José Antonio Primo de Rivera, que si el abismo existente entre los ricos y los pobres es de una magnitud colosal, la sociedad está absolutamente quebrada. Y lo que se va es a la guerra civil.
se va a los odios de unos contra otros. Cuando Miguel Primo de Rivera es obligado a marchar, a dejar su cargo, ¿no?, por, en cierto modo, una tradición de Alfonso XIII, de la que, por cierto, se arrepentirá después. Hago este paréntesis porque es una anécdota también muy interesante. En 1935, un periodista del ABC fue a visitar a Alfonso XIII en Roma, en el exilio. Y le preguntó por la Falange, ¿qué le parecía la Falange? Y le dijo a Alfonso XIII, sepa usted que los primeros falangistas fuimos don Miguel y yo. Sin embargo, aunque uno quisiese, a veces ni siquiera, aun siendo rey, puede hacer lo que quiere. Cierro paréntesis. Miguel Primo de Rivera se tiene que exiliar a París, se le juntan la enfermedad y la pena, porque Miguel Primo de Rivera sí que era un hombre que quería de veras cambiar España, estuvo a punto de crear un nuevo régimen en España, con un modelo constitucional en cuya redacción participaron personas de la talla de Ramiro de Maeztu, de José María Pemán, de José Calvo Sotelo, etc. Pero es traicionado por un rey que está rodeado de halagadores, de cortesanos, que solo piensan en sus propios intereses y que no ven bien que, por ejemplo, Miguel Primo de Rivera le suba los impuestos o se hable de intento de reforma agraria. La reforma agraria, que luego José Antonio incidirá mucho. Sí. Entonces José Antonio, ante esto, decide meterse en política. Empieza metiéndose en política en un partido, que no deja de ser al final los que participaron en los gobiernos, tanto en el directorio militar como en el directorio civil, de Miguel Primo de Rivera, y que se fundamenta en defender lo hecho durante esos años. Pero claro, el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. No vamos a meternos en las circunstancias con las que propiciaron aquello, pero la realidad es que se produjo. La monarquía huyó de España. No sé si tendría algún tipo de alternativa Alfonso XIII, pero se marchó. Y claro, José Antonio poco a poco se va dando cuenta de que no sirve como alternativa a ese gobierno republicano de liberales radicales junto con socialistas, no sirve un patriotismo zarzuelero de regodeo en las mediocridades, de exaltación de lo palaciego, de las viejas casas reales, etcétera, cuando, en fin, según él ya han cumplido su tiempo histórico. Y poco a poco se va acercando al fascismo. Él está absolutamente anonadado, por así decirlo, por Mussolini. Y cree que lo que tiene que hacer España es llevar a cabo su propio redescubrimiento nacional, por así decirlo. Y bueno, pues en un momento dado, él habla estamos hablando de 1933, él habla con Alfonso García Valdecasas, que es un discípulo de Ortega, que es más congruente que Ortega. ¿A qué me quiero referir? Ortega es un hombre que lanza al aire, ¿no?, para quien quiera recogerlo, distintas propuestas políticas que tienen un corte cada vez más autoritario y cada vez más conservador y muy contrario a la sociedad de masas, a la sociedad de consumo, a ciertos valores del liberalismo de aquel momento, pero nunca da el paso de encabezar aquello. Él dice, no, yo soy liberal, yo soy burgués, yo no sé qué, yo no sé cuánto. No quiere saber nada en la práctica de cualquier alternativa a la democracia liberal. Pero hay discípulos suyos que recogen aquello. Uno de ellos es Alfonso García Valdecasas. Y Alfonso García Valdecasas es un hombre que está obsesionado con el hidalgo español, con el modelo antropológico de la Contrarreforma. Y cree que formando élites, nuevas élites, que tengan impregnado ese espíritu de abnegación, de sacrificio,
de conciencia de grandes misiones y de vida religiosa y militar, la vida es milicia, pues se podrá llevar a cabo la revolución que necesita España. No una revolución en un sentido justamente revolucionario tal como pensamos, ¿no? De subvertir todo, de mandar al basurero de la historia todo, sino una revolución en el sentido antiguo de la palabra, es decir, retornar a un punto de partida ideal. Ese es el sentido revolucionario del proyecto de José Antonio. Antes de ir al discurso del Teatro de la Comedia, el discurso fundacional de lo que luego se llamará Falange Española, que en su momento iba a llamarse Fascismo Español. Pasa que convencieron a José Antonio de que no pusiese su partido Fascismo Español. Hay que tener en cuenta que las ideas fascistas ya habían entrado en cierto modo en España. Esas ideas fascistas entraron con personajes como Ernesto Jiménez Caballero y otros. Incluso el propio Ramiro de Maeztu a finales de los años 20 decía que él era un camisa negra. Porque en aquel momento, entre las vanguardias artísticas, o se era comunista o se era fascista. Esto hoy puede chocar a mucha gente impregnada de ciertos prejuicios contemporáneos, pero el fascismo era algo vanguardístico en aquel entonces. Era lo moderno, el futurista, lo superador de las mediocridades y de las debilidades del liberalismo sin llegar a caer en la barbarie asiática del comunismo ruso. Y entra ahí la figura también de Ramiro Ledesma Ramos. Ramiro Ledesma Ramos era un personaje extraordinario, nacido en un pueblo de Zamora, se fue a Madrid pronto tanto a estudiar matemáticas y filosofía como a trabajar de funcionario en correos. Era un hombre, en fin, al igual que Mussolini hasta cierto punto, venía del pueblo, ¿no? De la gente sencilla. Lo que pasa es que él era un fascista de verdad, cosa que nunca será José Antonio, aunque luego hablemos de ello. Él era agnóstico o ateo, según se le dijese, valoraba la fuerza moral que puede dotar el catolicismo a España, pero, por ejemplo, cuando a principios del gobierno de Azaña en coalición con los socialistas, en mayo de 1931, se asaltaron conventos y se quemaron iglesias, él decía a sus camaradas, ¿no?, de la recién fundada JONS, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, que eso no iba con ellos. Que no fuesen a intentar defender a los católicos porque eso no iba con ellos. Era cosa de reaccionarios, decía, ¿no? Él quería implantar un Estado totalitario en España. Admiraba ya no solo a Mussolini, sino que admiraba a Hitler y admiraba también a Stalin. Y él acaba sus días diciendo que está más cercano a las camisas rojas de Garibaldi que a las camisas negras de Mussolini. Él, por ejemplo, piensa que el problema agrario es un problema que será residual, que se tiene que colectivizar toda la tierra como se estaba haciendo en la Unión Soviética y que la mayor parte de la gente se vaya a las ciudades a construir industrialmente España y a convertirla en un país moderno. José Antonio Primo de Rivera y su círculo van por otras cosas. Estamos en 1933 y justamente ese año ganan las elecciones la Confederación Española de Derechas Autónomas del señor José María Gil Robles, un hombre que había salido de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y que, bueno, pues básicamente era lo que yo he llamado alguna vez un político güelfo. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que era un hombre que seguía las directrices de lo que dijese la jerarquía católica en aquel entonces. Y lo que estaba de moda entre la jerarquía católica de aquel entonces era la democracia cristiana. Una democracia cristiana que no es exactamente la democracia cristiana que nació después de la posguerra. ¿Por qué? Porque tiene tintes más autoritarios y más corporativistas, pero básicamente consiste en asimilar y admitir
la democracia liberal y, si se tiene oportunidad, si tiene mayoría, ir hacia formas de organización corporativas más cercanas a lo que dice la doctrina social de la Iglesia, pero si no, jugar al juego político establecido por la democracia liberal. Y proponiendo propuestas sociales que, en el fondo, como también decía José Antonio, eran muy cercanas a las que proponía el sector no bolchevique del Partido Socialista, gente como Besteiro, gente como Indalecio Prieto, etc. Eso no quita que Indalecio Prieto no fuese un revolucionario, ojo, pero sí que es cierto que no estaba tan bolchevizado como Francisco Largo Caballero. Decía José Antonio que la democracia cristiana, si los socialistas tenían casas del pueblo, ellos copiaban casas del pueblo. Si tenían leyes sociales, ¿no? Es decir, era exactamente lo mismo, una copia, solo que metiéndole un barniz católico. En esas circunstancias, en las que una derecha reagrupada acaba de ganar las elecciones, pues nace Falange. Y además José Antonio es elegido como diputado. Nace Falange en el Teatro de la Comedia, en octubre de 1933, con un discurso al que acude el propio Ramiro Ledesma, que no era de Falange en aquel entonces, porque no se había producido la fusión entre Falange y Hons, y del que sale diciendo que ha sido un bonito discurso literario políticamente infructuoso. Lo que se dice en ese discurso, pues justamente es una crítica al liberalismo desde puntos de vista tradicionalistas, y se hace un llamado a dos grupos sociales muy claros. Primero, a las élites, a los señoritos de España, como decía José Antonio, que tienen que convertirse en señores realizando sacrificios abnegados por el bien común, que tienen ya que dejar de ser señoritos que viven, en fin, ociosamente, sin saber ni siquiera dónde tienen sus tierras, viviendo de las rentas, etc. Y el segundo grupo que se dirige es a las gentes sencillas de España, especialmente al sector agrario. Y empieza ya a hablar de la justicia social que es necesaria hacer en España a nivel agrario, aunque le quedará todavía desarrollar, que es lo que hará en los 3 años que le quedan de vida, su propuesta de reforma agraria en España. Pero él lo que piensa es que, por las injusticias sociales cometidas del siglo XVIII a esta parte, se ha alejado a la gente sencilla del amor a la patria y del amor a Dios. Hay que tener en cuenta que José Antonio era un hombre profundamente religioso, profundamente católico. Él, como abogado, se negó a llevar cualquier tipo de juicio por divorcio, cuando se aprueba la ley del divorcio durante la Segunda República. Él hacía ejercicios espirituales constantemente y tiene una visión del hombre y de la sociedad que es la católica, ¿no? Está en contra tanto de un totalitarismo que absorbe la individualidad como de un liberalismo que ensalza el libertinaje en nombre de la libertad y canta una serie de derechos, pero se olvida de los deberes. Y tiene una visión de la economía y de la política que también es profundamente católica. Por lo tanto, hay que acabar con esa idea de que, en fin, José Antonio, por ser cercano a los fascismos, no era una persona católica, más bien todo lo contrario. Él defendía la ortodoxia católica más que otros grupos sociales que incluso dirán el apoyo de la jerarquía, ¿no? Es curioso una anécdota, cuando ya se fue en 1934, antes de contar esta anécdota, voy a contar esto. En 1934, las Hons de Ramiro Ledesma y de Onésimo Redondo se funden con Falange. También vale la pena hablar de Onésimo Redondo. Onésimo Redondo es un vallisoletano, un castellano viejo, muy cercano al mundo sindical remolachero, que es muy consciente también del problema agrario en España y es un hombre muy católico, aunque está algo influido por el antisemitismo nazi
cosa de la que José Antonio nunca participará. Incluso Ramiro Ledesma lo veía como algo ajeno. Ese tema no iba con España. José Antonio Primo de Rivera nunca habla de eso. Y bueno, Onésimo Redondo sí que era un hombre católico y era un hombre más bien conservador, aunque muy fascistizado. Pero bueno, salía con Ramiro Ledesma Ramos y crean las Jons, que luego se acabará uniendo a Falange en 1934. Y en una de esas comidas que tuvo la minoritaria Falange, porque hay que tener en cuenta que Falange siempre fue un partido muy minoritario antes de la Guerra Civil. Era Viernes Santo, era Viernes de Cuaresma. Y todos en el restaurante se pidieron pescado. Y Ramiro Ledesma Ramos, que, como digo, no era católico, era un hombre agnóstico, ateo, según le preguntases, se pidió un chuletón. Y justo en ese momento apareció una mujer guapísima, según se cuenta, rubia, ojos claros, y le dijo José Antonio Ramiro Ledesma, que vayas al infierno por una mujer como esta puede tener incluso hasta cierta gracia, pero que vayas al infierno por comerte un chuletón da absoluta pena. Algo así le dijo. Es decir, José Antonio era un hombre que tenía mucho sentido del humor, pero que se tomaba las cosas de la religión muy en serio. Para él eran las cosas más serias que existían, las cosas de la religión. ¿Qué ocurre? Este partido, Falange, pues nunca consigue tener un gran apoyo porque no dispone de medios. José Antonio se niega, aunque reciben dinero en un primer momento, se niega a convertirse en el grupo callejero de los monárquicos alfonsinos. Se niega en redondo, cosa que Ramiro Ledesma sí que quería hacer. Se niega en redondo. También se niega en redondo a que ellos lleven la iniciativa de la violencia. Hay violencia en las calles, hay que entender que estamos en los años 30 y los falangistas se defienden. Pero José Antonio no quiere que ellos sean los que lleven la iniciativa de la violencia. Incluso él frena planes del estilo de volar la sede del PSOE, ¿no? Que querían hacer distintos miembros de la Falange, que al final se acaban yendo de Falange porque les parece que José Antonio es un blandito, ¿vale? Hay que entender que mucha gente se alista a Falange por la mística de milicia propia del fascismo, porque quieren violencia. Sin embargo, José Antonio está a otras cosas. Los que estén en contra de la violencia, no hay ningún pacifista, pero cree que hay que usar la violencia cuando es legítima, cuando es necesaria. No convertirse en pistoleros. Esto con el tiempo llevará a que Ramiro Ledesma se salga del partido y también a que otros sectores más cercanos a lo mejor al carlismo, al tradicionalismo, también se salgan del partido, porque José Antonio no es un hombre comprometido en ningún momento con ningún tipo de causa dinástica. Se ha dicho muchas veces que José Antonio Primo de Rivera era republicano. Eso no es cierto. Tampoco era monárquico exactamente. Era monárquico de los Reyes Católicos. Quiero decir, José Antonio Primo de Rivera pensaba que la monarquía estaba puesta al servicio de las grandes misiones, de las grandes empresas patrias. Si la monarquía deja de tener esa misión, y además se ha marchado, como había ocurrido en aquellos años, está gloriosamente fenecida. Ahora, él decía, yo siento mucha amistad por aquellos que siguen teniendo ese tipo de ligazones sentimentales por la monarquía, y si a mí se me demuestra que la monarquía sigue teniendo una misión clara en el futuro de España, yo aceptaré la monarquía. José Antonio I no es un republicano. Ramiro Ledesma sí lo era. José Antonio I no es un republicano. Lo digo porque a veces creo que hay falangistas que no han leído a José Antonio I de Rivera en su vida. Y lo que se está perfilando es un partido muy peculiar. Es una especie de partido social cristiano
de estética fascistizada. Pero fijaos que ni siquiera la estética fascistizada es tan evidente como nos quieren hacer creer. Porque el uniforme de Falange es la camisa azul. Es una camisa azul que más bien parece un mono de un obrero que un traje paramilitar. Y bueno, los 3 años siguientes, como digo, pues el Falange sigue siendo un partido muy minoritario, pero José Antonio va cada vez más acercándose a posiciones tradicionalistas. José Antonio ha leído a Donoso Cortés y Donoso Cortés está muy influido. José Antonio está muy influido por Donoso Cortés y por su pensamiento, si queremos llamarlo así, farmacológico, o de poner algún tipo de remedio a la hecatombe que se va a venir. Y lo que José Antonio tiene claro es que o se consigue que gran parte del pueblo español que vive en una situación de injusticia social se pueda reconciliar con la religión y con la patria, o lo que va a venir es el comunismo ruso. Y él lo tiene clarísimo. Por eso, José Antonio no se dirige en sus discursos a católicos convencidos o a gente que de verdad está comprometida con la unidad de la patria. Él se está dirigiendo a obreros y a campesinos que justamente por ese clima de injusticia social han sido pervertidos por el pensamiento de la izquierda revolucionaria, ya sea socialista, ya sea comunista, ya sea anarquista. Se dirige a ellos para intentar convencerles, no los convence. La realidad es esa, no los convence. Porque Falange, cuando José Antonio es arrestado en marzo de 1936, es un partido de estudiantes, básicamente. De estudiantes que están fascinados por la figura de José Antonio y por toda la mística poética que engloba Falange, pero que ni siquiera están comprometidos con el pensamiento. Únicamente están algo así como enamorados de su líder. ¿Bien? Pero no llega a grandes capas de población el mensaje de José Antonio. Es cierto que él tiene una forma de dar mítines muy particular. A José Antonio no le gustaban las grandes masas, no le gustaban los grandes espectáculos mitineros. Entonces él prefería de ir a pequeños pueblos o hablar ante audiencias reducidas. Y la verdad es que sus discursos tienen un carácter intelectual muy fuerte. Hay una anécdota muy famosa de José Antonio dando un discurso en Pamplona, en la que se le acerca un hombre, después de dar José Antonio un discurso sobre sobre Santo Tomás y demás, que se le acerca y le dice, un hombre sencillo, un agricultor, le dice: mira, no he entendido absolutamente nada de lo que me has dicho, pero como nos traiciones te mato. Eso es lo que le dijo. Entonces, claro, José Antonio es un hombre que como es incapaz de caer en cualquier tipo de demagogia, y él lo dice, sus discursos son de un nivel intelectual profundísimo. Que a una España, en su mayor parte analfabeta en aquel entonces, le cuesta comprender. Y además, para más Inri, José Antonio es un hombre que no tiene un pensamiento sistemático, que no escribe libros, que no tiene una filosofía sistematizada, sino que su pensamiento es a través de discursos, de notas, de algún que otro artículo. Pero a la altura de 1936, lo que tenemos es un José Antonio que ha sacrificado absolutamente todo, incluso el amor por la causa, y que tiene un partido de jóvenes muy entusiasmados, muy deseosos de hacer esa revolución que España tiene pendiente, pero sobre todo muy deseosos de seguir a José Antonio, porque como digo, es una figura de un carisma extraordinario, y que tiene como objetivo acabar con la democracia liberal en España. Lo que se implante después se verá, si va a ser una monarquía, una república o no,
Es cierto que la mayoría de los falangistas en aquel entonces eran republicanos. José Antonio era posibilista o accidentalista en ese sentido, en el cual se va a desmontar el sistema capitalista. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Se va a acabar con esos monopolios que la libertad de mercado ha creado. Pero no se va a hacer a través de medidas socializantes, como algunos dicen. No, es que Falange era de izquierdas, pero nacionalista. Ni era de izquierda ni era nacionalista. Luego lo del nacionalismo, si queréis, lo podemos hablar después. Pero lo que pretendía José Antonio era, muy influido por el distributismo inglés y por el neogremialismo inglés y también por la doctrina social de la Iglesia y por los llamados que hacía Donoso Cortés para restaurar la moral católica en las leyes y en la organización del Estado, lo que quería era realizar una reforma agraria integral. ¿Por qué reforma agraria? Porque, como decía José Antonio, el sistema industrial, es decir, el sector secundario y el sector terciario en España, estaba muy poco desarrollado, era muy poco maduro. Por eso creía que iba a ser mucho más fácil desmontar el capitalismo. Y José Antonio no quería un desarrollismo en España como sí pretendía la CEDA, como sí pretendía a lo mejor José Calvo Sotelo, como sí pretendía Ramiro Ledesma Ramos, porque pensaba que la gran ciudad, la desaparición de los pueblos y de los pequeños municipios españoles, era la destrucción espiritual de la patria. Entonces él lo que pretendía era reorganizar el mundo agrario principalmente. En el caso de que existiesen latifundios, que esos latifundios sean repartidos entre las familias aparceras que viven allí, que trabajan esa tierra, de forma familiar. En el caso de que esa tierra parcelada, dividida en pequeñas propiedades, no pueda subsistir, se crearían cooperativas, un carácter católico. En el caso de, como ocurre en el norte de España, de que por la proliferación del minifundio, muchos de esos minifundios no pudiesen mantenerse por sí mismos, se crearía la figura de la propiedad familiar. Es decir, se ha repartido esa tierra entre los distintos hermanos, pero en vez de ir cada hermano a su bola, o que ese hermano venda al hermano mayor su trozo de tierra y se marche a América, que puedan gestionar esa propiedad agraria de forma colectiva a través de la familia, que es el núcleo primario de la existencia humana. En el caso de existir grandes latifundios que trabajan el olivo, que eran, en fin, como todos sabemos, proliferan en el sur de España, y que son absolutamente estacionales y temporales, es decir, que la mitad del año, incluso más, el jornalero no está acudiendo allí, lo que se va a hacer es lo siguiente. Esa propiedad se va a convertir en una cooperativa también, sindical, y en aquellas estaciones del año en la que no se pueda trabajar, pues intentará crear algún tipo de trabajo artesanal adyacente que permita a esas gentes estar ocupadas durante el resto del año y no tengan que estar pues, directamente pasando hambre, que es lo que pasaba en España. Y él cree que realizada esta reforma agraria en España, de la mano del apoyo de la religión y de un modo hidalgo de entender la realidad, se podría llevar a cabo la verdadera revolución nacional. Por lo tanto, estamos hablando de que, en fin, es una especie de partido, como digo, social cristiano, con un componente de milicia muy fuerte y con una idea de España basada en la unidad de destino. ¿Qué es esto de la unidad de destino? Y esto sí que es una idea muy orteguiana. José Antonio Primo de Rivera no era ni un centralista, ni un jacobino, ni esas cosas que se han dicho por ahí. Él tenía claro que España es múltiple y variada. Y decía que si a él le demuestran que con la autonomía de Cataluña, que con la autonomía de Vascongadas, que con la autonomía de Galicia, etc., esas regiones van a ganar en hispanidad, en lugar de ganar en nacionalismos románticos y sensuales, él es el primero que va a apoyar ese tipo de propuestas. Él veía a España como una yuxtaposición de instituciones
y la principal, la más cercana, era el municipio, y por encima las regiones y por encima el Estado. Un Estado que, según él, debía ser eficaz en cualquiera de sus misiones, pero que no debía estar controlando absolutamente todo. En su discurso de la Revolución Nacional, no, perdón, su discurso del segundo aniversario, creo que era del aniversario en el 35 de la fusión de Falange Española y de las Hons, él dice que cuando se haya realizado las reformas económicas, especialmente la reforma agraria que él propone, el Estado se va a tener que retirar de todas estas áreas, porque quien va a gestionar la economía van a ser estos sindicatos, no va a ser el Estado. Por eso él ve con malos ojos las leyes sociales. Le parece que son correcciones, parches técnicos a un sistema que es injusto de base. Y que es injusto de base desde que se instaura el liberalismo. También está a favor, por ejemplo, de la restauración de las tierras comunales, de la restauración de las tierras municipales, etcétera, etcétera. Y es curioso cómo, él acaba siendo un gran crítico del corporativismo fascista. Él ve muchas semejanzas entre lo que proponen tanto el PSOE moderado o no revolucionario, o no bolchevique, mejor dicho, y lo que propone la CEDA, por ejemplo, ve muchos parecidos con el corporativismo italiano. Que es eso, le parece que son parches. Por eso al final de su vida es muy crítico con el fascismo. Por tres razones. Primera, porque crea un Estado totalitario en el sentido de que absorbe la individualidad. Son las masas y un Dios-Estado que controla todo. Segundo, porque cree que el fascismo, que a lo mejor durante el fascismo italiano, durante un momento determinado, tuvo una misión más imperial, más universal, ha devenido en una idolatría de la nación. Y para él el nacionalismo no es más que el individualismo de los pueblos, aparte de ser paganismo. Y tercero, en lo económico no ha llegado verdaderamente a realizar la justicia social que, como dice él, que venimos todos deseando, sino que ha puesto parches técnicos al sistema que había. Sin más. Y también es muy crítico desde el principio con el nacionalsocialismo alemán. ¿Por qué? Porque es romántico y porque es protestante. Y lo dice así de claro. Él viaja en 1933 o 34, no me acuerdo ya, me bailan las fechas. Viaja a Alemania, invitado por el partido nazi, igual que, por ejemplo, había invitado Gil Robles. Era algo normal en aquella época que los nazis, para mostrar al mundo la grandiosidad de la nueva Alemania, invitasen a multitud de mandatarios políticos extranjeros. Y él, dicen que apenas se cruza un par de palabras con Hitler. Y cuando vuelve a España, le pregunta a un periodista: José Antonio, ¿qué le ha parecido Herr Hitler? Y dice: no se puede hacer nada con esa gente, son herejes. Y lo dijo así de claro. Y en 1936, en el cuaderno de notas para un estudiante europeo, que es un cuaderno de notas que le escribe en la cárcel, que son sus últimas ideas, y es donde está más perfilado su pensamiento definitivo, dice que el nacionalsocialismo está destinado a perecer porque es romántico, porque es protestante y porque tiene una visión idolátrica de la raza y de la nación en un sentido naturalista. Dice, la única manera que tiene el nazismo de sobrevivir, y en el fondo de Alemania de sobrevivir, es haciéndose católica y asumiendo la misión de búsqueda de la unidad espiritual de Europa que habían hecho la Casa de Austria, ¿no? Los Habsburgo. Eso es extremadamente curioso. Entonces, claro, tenemos un pensamiento, ya un personaje, por ejemplo, José Antonio siempre se niega a entrar en la internacional fascista, que calificarle como fascismo español, como por ejemplo hizo Stanley Payne en uno de sus libros, me parece muy reduccionista. E incluso calificarle como hace Pedro Carlos González Cuevas de el fascismo conservador, me parece también muy reduccionista. Es más, me cuesta meter, sobre todo ya a José Antonio en sus últimos meses de vida,
me cuesta meterle dentro de los fascismos en general. Partiendo de la base de que existen abrumadoras diferencias entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Pero me cuesta hacerlo. Porque lo que se perfila es otro tipo de cosas, más allá de la apariencia externa fascistizada, ¿no? Y bueno, como todos sabéis, José Antonio es injustamente metido en la cárcel por tenencia ilícita de armas, cuando en aquel momento cualquier diputado podía tener armas, ¿no? Pero el gobierno republicano del Frente Popular sabía perfectamente, especialmente pues, gente como Azaña, gente como Prieto, que son personas cultas, pese a los crímenes que cometieron, sabía perfectamente lo peligroso de un personaje como José Antonio para su programa político. Y bueno, pues le meten injustamente en la cárcel. Primero está si no recuerdo mal, en la cárcel Modelo de Madrid, luego lo trasladan a la cárcel de Alicante. Él desde ahí va gestionando un poco la Falange, apoya el golpe de Estado, advirtiendo que muchos ahora iban a enrolarse bajo las banderas de Falange, pero que tuviesen cuidado, ¿no? Que muchos de ellos no iban a ser verdaderos falangistas. Y bueno, finalmente, pese a los intentos que hubo, que es cierto que existieron, para intentar liberar a José Antonio mediante algún tipo de intercambio, por ejemplo, con el hijo de Largo Caballero, al final después de un juicio, en fin, si le puedo llamar juicio a eso, es asesinado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante. Y ya me callo, que llevo hablando mucho tiempo. No, bueno, pues fascinante. Es más, has contestado la que iba a ser quizá mi primera pregunta. O mi primer ¿Es José Antonio un fascista? Vamos a ver, yo creo que hay una etapa en su vida que coincide además con el primer año y medio de Falange, en la que él sí que está muy influido por el fascismo italiano, pero sobre todo por la primera etapa del fascismo italiano, la que va más o menos desde la creación del Partido Nacional Fascista en 1920, 2021, hasta 1925-1926. Está muy si leemos al Mussolini de aquellos años, hay mucho de José Antonio en él. Pero lo que luego es la derivación hegeliana, llevada a cabo por Gentile, y estatista e idolátrica del fascismo italiano a partir sobre todo de la Gran Depresión, ese es el fascismo ante el que contesta José Antonio. Entonces me cuesta llamarle fascista en ese sentido. Aún así, yo creo que el último José Antonio es una especie de tradicionalista sin vinculaciones dinásticas, muy fascistizado en la estética, pero no fascista. Eso siempre me había parecido a mí, que José Antonio, si hubiera seguido viviendo, habría acabado pues más cerca. Quizá ya lo estaba, como tú dices, más cerca de posiciones carlistas que de lo que se entienden como los fascismos. Y creo que es principalmente porque no era un materialista. No, para nada. Él en su discurso de la Revolución Nacional dice, si no conseguimos salvar lo material, por lo menos salvemos lo espiritual. Claro. Es decir, yo creo que si perdemos, si llega de verdad la revolución asiática a España, va a haber una nueva Edad Media. Y tenemos que hacer como hicieron los monjes benedictinos, conservar el legado espiritual de la civilización. Y él lo dice claro. Dice que lo material es algo que, en fin, que no es... Sí. No es trascendente. Yo siempre he entendido, José Antonio, que él quería el bienestar material del pueblo porque entendía que el pueblo necesitaba un mínimo de bienestar material para poder conseguir el bienestar espiritual. Sí. Él estaba convencido de que las desamortizaciones y la injusticia social en la que habían devenido a partir del sistema económico liberal y una pérdida del sentido del deber de las élites, incluso de parte de la Iglesia también, es lo que había llevado a masas enteras del agro español a alejarse de la religión y del amor a la patria. Él estaba convencido de ello, absolutamente convencido. Y como segunda pregunta, si ya hemos dicho que José Antonio es un hombre que principalmente al final de su vida se aleja del fascismo,
y se va alejando a posiciones más tradicionalistas, que no carlistas, porque, como has comentado antes, la cuestión dinástica es algo, bueno, y de la propia monarquía, es algo en lo que él es accidentalista, por decirlo de algún modo. Solo le sirve si va a responder a los principios por los que debe regirse la monarquía, si la monarquía va a ser útil a España. ¿Podríamos desmentir o, por el contrario, crees que es cierto lo que hoy cree mucha gente, que es que entre Falange y los requetés y el carlismo había un enfrentamiento abierto o hubo Yo cierta conciliación? lo desmiento, porque incluso muerto ya José Antonio, quienes empiezan las negociaciones para la creación de un partido político, de un movimiento político único en el bando nacional, son falangistas y carlistas. Es más, Falange, en un momento determinado, gente como Manuel Hedilla, gente como Raimundo Fernández Cuesta, como la propia Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, asumen la restauración monárquica de España a cambio de que los carlistas asuman el programa nacional sindicalista. ¿Cuándo vienen los problemas? Los problemas vienen cuando el general Franco, prisionado por Ramón Serrano Súñer y por Ernesto Jiménez Caballero, entre otros, impaciente porque se formalice esa unión política, pega un golpe en la mesa en abril de 1937. Con el decreto de unificación. Claro, y decide con el decreto de unificación no solo realizar el mismo la unificación por las bravas, sino nombrarse jefe político del movimiento nacional. Eso es lo que lleva tanto a Hedilla al castigo y a Falcón al exilio. Ellos estaban en contra del mando político de Franco. Creían que Franco era el mando militar por méritos propios, por carisma y porque tenía un caudillaje natural, pero no pensaban que debía ser el líder político. También es cierto que hubo sectores más radicales en ambos partidos o en ambas facciones que veían muy mal todo esto. ¿Por qué? Porque había gente en el carlismo, con cierta razón, la estética fascista y demás, les parecía modernismo, y hay que saber que había mucha gente en Falange. Mira, decía Ramón Serrano Súñer con mucha razón que el gran drama de José Antonio Primo de Rivera era que quienes le quisieron no le comprendieron y quienes pudieron comprenderle no le quisieron. Y había mucha gente, como digo, en Falange, que era gente nacionalista española, que estaba en Falange por esa mistificación heroica de la violencia propia de los fascismos, pero que no tenían ningún tipo de sentido espiritual o religioso. O lo tenían mínimo o de forma meramente identitaria. Entonces, para ellos los carlistas eran meapilas. Sin embargo, José Antonio alguna vez dijo que el carlismo junto a la Falange era el último reducto heroico que quedaba en España. Y haciendo futuribles, haciendo ucronías, a mí me gusta mucho hacer ucronías, es raro, no soy historiador y a los historiadores no les suele gustar nada. Pero a mí me gusta, me lo paso bien y además creo que es un ejercicio que te exige conocer muy bien la etapa que estás, por así decirlo, alternativizando. Y yo creo que de haber seguido vivo José Antonio, se hubiese llevado a cabo esa fusión política. Y seguramente España hubiese sido neutral. Yo no veo a José Antonio apoyando al eje, apoyando a la Alemania nazi. No lo veo. Y ya os digo que creo que se hubiese producido esa fusión de forma natural. La cosa hubiese sido quien habría sido el monarca, pero sin ningún problema podría haber habido una restauración, una instauración monárquica en España, porque restaurar sería volver justamente al sistema anterior, con un programa económico cercano a los postulados de Falange. Pero claro, ¿qué pasa? Que como José Antonio no tiene tampoco un pensamiento sistematizado, como digo, todo se basa en discursos. Y ya con su muerte, con su descabezamiento, muchos falangistas se ven influidos por el poder cultural de Alemania, que es fortísimo, y además Alemania se encarga de que entre todo esto en España, pues acaban convirtiéndose en una copia barata del fascismo italiano. En una copia barata,
y admirando cosas en fin, cercanas al nacionalsocialismo que a José Antonio le repugnaban profundamente y acaban llevando, vamos a ver, evidentemente los ministros falangistas con Franco llevaron a cabo unas políticas sociales que a mí me parecen que fueron buenas y que fueron necesarias. Pero hay que decir que esas políticas sociales, muchas de ellas estaban más cercanas a las posiciones de la CEDA o incluso a las posiciones del PSOE que a las posiciones de Falange. Y eso hay que tenerlo claro. Y bueno, pues, en fin, esas políticas absolutamente estatistas y casi de control militar de la economía durante ciertos momentos de los años 40, en fin, yo no veo el germen de eso en Falange, lo veo en otras cosas que copian los ministros falangistas y por eso, bueno, pues parece que hoy en día, vamos a ver, hoy en día no tiene sentido llamarse falangista. Yo, por ejemplo, yo no me considero falangista, nunca me he considerado falangista. Soy un gran admirador de José Antonio, pero creo que eso es algo de los... Hay que recuperar todo aquello que, aparte de su figura, todo aquello que sea bueno de su pensamiento y adaptable a las circunstancias de hoy, que es la inmensa mayoría, pero hoy no tiene sentido ser falangista y salir con las banderitas y hacer los cánticos y demás. Y más cuando ves que muchos de esos falangistas es que no han leído a José Antonio Primo de Rivera en su vida. En su vida lo han leído. Sino que se reduce todo a repetir ciertas consignas que han escuchado. Pero es que no le han leído. No le han leído. No sé qué os parece a vosotros. Sí, bueno, son esos jóvenes atraídos por la estética militarizada de los movimientos y... Es lo mismo que pasaba en los años 30, no ha cambiado nada en esto. Sí, y luego que en muchos casos, si se ponen a leer, acaban admirando más a Ramiro Ledesma que a José Antonio. Sí, a Ramiro, yo estoy seguro que a Ramiro le han leído. Porque es su perfil. Claro, es su perfil totalmente. Sí, son más ledesmistas que josé antonianos. Sí, totalmente, porque al final, claro, muchos de ellos ni siquiera son cristianos. Sí. Entonces, cuando... Bueno, que Ramiro sí, Ramiro es un fascista. Sí, claro, Ramiro es un fascista. Entonces, defiende la violencia. Claro, y la Falange ha devenido en un partido fascista. Sí, ahora mismo Falange es un partido... Los partidos de Falange que hay, bueno, a excepción de Falange Auténtica, que eso no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero Falange Española y Falange Española... A pesar de que sea auténtica, no sabemos lo que es, ¿no? No sabemos lo que es. Es una especie como de PSOE que no odia a la nación. Pero el resto de partidos pues han devenido, bien, con todos los respetos lo digo, en nostálgicos de consignas y de estéticas y de cánticos, o bien en grupos cercanos a un neonazismo que pierden el culo por leer autores neopaganos, gnósticos, espiritistas, etcétera, que no tienen que ver nada con el pensamiento de José Antonio. Absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que aquí utiliza cada uno a José Antonio pues como le viene en gana, ¿no? Y yo conozco a gente cercana a Falange Auténtica que cuando le hablas del sentido católico, ya no solo de la vida de José Antonio, sino de su pensamiento, se llevan las manos a la cabeza. Bueno, pues vale. Tú sabrás lo que haces. No sé, moléstate un poco en conocer al que dices que es el líder de tu ideología. Teniendo en cuenta, bueno, yo creo que el falangismo no es una ideología, pero por lo menos moléstate en conocer lo que pensaba, coño. No, una ideología no es. Realmente es un movimiento que podemos circunscribir a su momento histórico. Por eso no tiene sentido actualmente decirse falangista. Ya no tiene ningún sentido. Es algo... Además, las circunstancias económicas en España son radicalmente opuestas. Claro. Estamos hablando de que José Antonio plantea su programa económico en un país que es mayoritariamente agrario, mayoritariamente analfabeto y con un sentido de la vida, de la muerte, de la existencia, que es que ya no existe ni en los católicos. Es lo que decía Javier Paredes. Hay más sentido existencial de la realidad de la muerte en un pastorcito de un pueblo de León que está cantando el De Profundis en una misa de Requiem que en el católico medio de hoy en día. Aunque a lo mejor ese hombre no entendiese lo que estaba cantando. Es que ha habido un cambio antropológico enorme en España. Unamuno decía, contestando, Unamuno es uno de los que también ha influido mucho en José Antonio. Unamuno decía, contestando a Pío Baroja,
porque había estado Pío Baroja en París y esto es a principios del siglo pasado, y le había encantado la alegría, la jovialidad, lo hedonista de la vida de francés. Y decía Unamuno, el día que España se convierta en eso, el día que España deje de ser seria, mística, austera, etcétera, 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 dejará de ser España, ¿no? Bueno, hoy en día España es eso. ¿Qué es España fuera de nuestras fronteras? El payaso de Europa. Tú vas a la gente se va de Erasmus y el español que es el payaso, el cachondo mental. Entonces, claro, ha habido un cambio. Eso que decía, creo que era Alfonso Guerra, de que a España no la van a conocer ni la madre que la parió, es que es cierto. A España ya no la conocí la madre que la parió. ¿Era José Antonio un antimoderno? Sí, absolutamente. Si nos ponemos a manejar la filosofía de la historia que él utiliza, es una filosofía de la historia tradicionalista. Pese a hablar de revolución, que hay mucha gente que al leer a José Antonio puede resultarle chocante, que hable de revolución y aún así se considere un pensador antimoderno. En cierto punto, José Antonio es lo que fue en Alemania la revolución conservadora. Él lo es en España. Y cualquiera que lea sus discursos se da cuenta que para él el momento cumbre de la civilización occidental son los siglos XIII, XIV y XV. Porque dice que toda la cristiandad está unida bajo el pensamiento tomista. Ese es el momento cumbre de la civilización. Después, dice, lo que viene es justamente la modernidad y la hecatombe, ¿no? El suicidio de Europa. La lenta muerte, ¿no? La agonía. La agonía, sí. Y él todo lo conecta, pues, bueno, a ver, según él, todos los males que estaba viviendo la Europa de aquel entonces tienen su origen en el protestantismo. Él ve una línea clara entre el luteranismo y el surgimiento del liberalismo. Y ve al socialismo como una respuesta equivocada y bajo presupuestos erróneos al liberalismo. Es decir, a él le parece justo, no a lo mejor justo, le parece normal que algo como el socialismo surgiese como respuesta al liberalismo. Claro. Sí. Parece normal. Incluso dice, muchas de las tesis, no de las propuestas, pero sí del análisis económico de Marx, es cierto. Sí. En este punto, o sea, eso es algo que José Antonio llega a pensar a través de su propia reflexión o a través de leer autores como Max Weber, por ejemplo, que está diciendo eso en esa época. A ver, yo creo que ahí se da una mezcla de tanto de leer autores extranjeros. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que él ha leído a Karl Polanyi para su análisis económico y de leer a los tradicionalistas españoles. Yo creo que él de verdad se nutre mucho de los tradicionalistas españoles. Lo que pasa es que su objetivo o a la gente a la que se dirige es otra. Como digo, él no se dirige a un carlista convencido. Le dice, ya está. Esa persona no va a caer bajo las ramas de la barbarie comunista. Él lo que intenta dirigirse es a todo el pueblo español en su conjunto, pero especialmente, como dice él, a aquellos que por carecer de pan no pueden reconciliarse ni con la patria ni con la religión, ¿no? Y en ese sentido, o sea, su visión estratégica para que triunfase su revolución, una revolución espiritual, material y espiritual, su visión estratégica, ¿cuál es? Porque, claro, Falange no es un partido de masas. Como estás comentando, al no dirigirse a los que ya están convencidos, él no hace ademán alguno por competir con la CEDA. Él está compitiendo, como has comentado al principio de tu exposición, por las clases populares que se están viendo arrastradas hacia ideologías comunistas, socialistas o anarquistas. Él piensa de verdad que esa es una estrategia ganadora con la que poder implantar sus reformas, porque, claro, o sea,
hablar de revolución, pero a la vez estar intentando competir contra partidos de masas en una república que en aquel momento funcionaba como funcionaba, no sé hasta qué punto tenía una estrategia clara de cómo conseguir sus objetivos. Yo es que tiendo a pensar que no tenía una estrategia electoral, ninguna. Él lo que pensaba es que tenían la razón, tenían la verdad, eran el último remanente heroico de España, decía, y que llegaría un momento en el que acudirían a ellos. No, mira, pero él mismo lo dice en el discurso fundacional de la Falange. Os voy a leer. Dice: en estas elecciones votad lo que os parezca menos malo, pero no saldrá de ahí vuestra España, ni está ahí nuestro marco. Esa es una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. No está ahí nuestro sitio. Yo creo sí que soy candidato, pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está afuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. Es un discurso antielectoral, absolutamente. Sí. Sí, o sea, José Antonio, además que sus discursos son completamente poéticos. Era un poeta, sí. Era un poeta. Era un poeta, sí. Yo creo que antes que abogado y antes que político, yo creo que político llegó por accidente, que entró por amor filial y se quedó por patriotismo, era un literato. Era un hombre de letras. No era casualidad que García Lorca fuese íntimo amigo suyo. Ni que pusiera tanto empeño en conocer a Unamuno, ¿no? Sí. Y a Unamuno le cayó bien. Y mira que Unamuno era enemigo declarado de su padre. Y a Unamuno le cayó bien. Y es muy curiosa esa entrevista que tiene bueno, entrevista. Luego Unamuno va también al meeting de Falange, ¿no? En Salamanca, en el 34 o 35, no me acuerdo qué. Esto, no sé si me estoy confundiendo, pero es el propio José Antonio el que tiene que sacar a Unamuno de allí porque los asistentes le quieren linchar. Pues no lo sé, eso la verdad. Puede que sea verdad, ¿eh? Pero no. Creo que sí, eso lo he leído yo, que es José Antonio el que tiene que acompañar a Unamuno fuera del teatro porque los propios asistentes, al ver que estaba Don Miguel, pues no les hizo ninguna gracia. Pues mira, no conocía esa anécdota, pero creo que ejemplifica perfectamente lo que venimos diciendo en la charla. Que había muchísima gente en Falange que no entendía lo que José Antonio quería. No lo entendía. Hay muchísimo. Cualquier persona que conozca la obra de Unamuno ve muchísimo de Unamuno en José Antonio. Es más, cuando se conocen, lo primero que dice Unamuno: respetad la dignidad del hombre. ¿Y qué dice José Antonio? Nosotros vamos a restaurarle la dignidad del hombre, ya veréis cómo lo hacemos. Es decir, es constante, es absolutamente constante esa influencia. Lo que pasa es que, claro, seguramente pues mucho cenutrio, al ver a Unamuno allí, pues diría: pero si este era socialista, ¿qué hace aquí, no? Y irían a... Sí, a José Antonio desde luego que no se le entendió. Eso... No se lo entendió nada. Absolutamente nada, porque sí que, claro, es que al final yo creo que Falange era un movimiento sobre todo estético y poético. Sí. Que tuvo una vocación política. Yo creo que paradójicamente quien lo entendió fue Franco, persona con la que personalmente nunca tuvo ninguna simpatía, y lo entendió solo en el sentido estético. Y de eso se aprovechó. Sí, se aprovechó de ello. Y de la figura de... Por ejemplo, la figura de mártir de José Antonio. El famoso vídeo en el que trasladan los restos al Escorial y Franco da un discurso y llora y tal. Pero, ¿sabes? Y Franco no podía ni ver a José Antonio. No sé si os conocéis la anécdota que cuenta Ramón Serrano Súñer, que al poco de llegar Ramón Serrano Súñer a Salamanca, le dice Franco con sorna: bueno, me han dicho que tu amiguito José Antonio murió
lloriqueando como una niña, tal. Y Ramos Serrano Suñer se enfadó, pegó un golpe en la mesa y se fue. Y José Antonio, cuando conoció a Franco, decía que le pareció un hombre sin ningún tipo de interés porque solo sabe hablar de cañones y de fusiles. Porque Serrano Suñer estaba muy interesado en que hiciesen amistad los dos. Claro. Lógico. Cuando se casó Serrano Suñer. Y aprovechando su boda, pues intentó que hiciesen amistad los dos, porque al final pues, Franco era el general más joven de Europa y José Antonio pues seguramente era la mente más preclara de Europa también. De Europa, seguramente, ¿no? Y al final, y no fue bien. José Antonio no tragó a Franco. No le tragó. Y bueno, fue mutuo, por lo que se ve. Sí, fue mutuo. Y encima Franco, pues cuando quería, tenía ese humor gallego de mala leche que a Serrano Suñer le enfadaba, claro. También, Serrano Suñer es otro personaje particular también, del que se puede hablar largo y tendido. Se han dicho también muchas tonterías sobre él. Más pragmático que otra cosa. ¿El qué? Un pragmático. Más que Un otra pragmático absoluto, sí. Él era un conservador. Y cuando pensó que el eje... Vamos, él estaba convencido de que el eje iba a ganar la guerra y de que España no podía quedarse atrás en ese nuevo orden que se iba a implantar. Entonces, pues bueno, pues ahora todos somos fascistas y ya está. Todos somos filonazis y fuera. Y cuando ya el eje perdió la guerra y él ya no pintaba absolutamente nada en el gobierno español, le mandó una carta a su cuñado Franco diciéndole que disolviese la falange, porque ya había cumplido con su labor, que si querían pues podían permanecer como grupos culturales, de veteranos, etcétera, y que crease un gobierno de coalición con Ortega y Gasset, no sé si con Julián Besteiro también o no, con Gregorio Marañón, etcétera, que fuese como una especie de transición hacia una monarquía parlamentaria. Sí, ese documento es el que anota al margen Franco con el famoso jeje. No. Sí. Hombre, es que en este punto me voy a poner al lado de Franco porque le estaba pidiendo el Serrano Suñer le estaba pidiendo que montara un mitin del PP. Sí, entonces, básicamente sí. Cualquiera soporta eso. Básicamente sí. Y bueno, Ramón Serrano Suñer, pues eso, era un hombre inteligentísimo. Y cuando cuenta sus entrevistas con Hitler para intentar evitar que España entrase en la guerra y cómo se pone a llorar y monta ahí un espectáculo que conmueve a Hitler y tal, y detrás el traductor riéndose. ¿Sabes? En fin. ¿Y qué queda del legado de José Antonio? Pues creo que queda mucho y mucho de ello rescatable. Queda una visión íntegra y coherente del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y ya no solo con una dignidad propia y unos derechos inalienables, sino también con unos deberes, con un sentido de vida de sacrificio. La vida como la vida difícil, ¿no? Que decía José Antonio. Nosotros queremos la vida difícil, aquí y después del triunfo. La vida como lucha, estar siempre en la brecha, pero como lucha espiritual, ante todo. Queda el darle un sentido espiritual a las grandes misiones políticas, por encima de lo material. Es decir, es un pensamiento profundamente antiburgués en ese sentido. Porque lo importante es la voluntad de abnegación y de sacrificio. Queda, creo yo, una visión de la realidad histórica de España que es muy correcta. España como unificadora de pueblos. España como algo que se fundamenta debe fundamentarse en la unidad espiritual. De que no se puede amar a España como hacen los nacionalistas, de forma sensual, un retorno a la naturaleza, ¿no? Yo amo mi país porque me gustan los árboles que hay ahí. Bueno, te pueden gustar los árboles que hay ahí, pero eso no es lo que da sentido verdadero a una patria. Sino que son sus gentes y son las grandes misiones que tiene que cumplir. Por lo tanto, por encima, claro, José Antonio seguramente no vería con buenos ojos ciertos exabruptos de nacionalismo español que han aparecido en los últimos años, que están desligados de lo católico, ¿no? Y que muchos de los que se dicen sus herederos defienden
cuando están encantados leyendo a neopaganos, ¿no? Queda de José Antonio también una visión de la economía que, como digo, es profundamente cristiana, que es profundamente social pero no socialista. Distributista, como has comentado. Sí, y que es profundamente antiestatista también. Es decir, por encima de un todos contra todos, de un sálvese quien pueda, de un aquí impera la ley de la selva, y también frente al Estado minotauro, a la socialización, al clientelismo, a la picaresca, pues José Antonio lo que propone es una sociedad de propietarios que sean capaces de conciliar tanto sus intereses personales legítimos como con el bien común, ¿no? Aplicar estrictamente el principio de subsidiariedad. Sí, exactamente es eso. Exactamente es eso. Por lo tanto, yo creo que donde pueda gestionar la familia, que gestione la familia, donde pueda gestionar el gremio, que gestione el gremio, y donde pueda gestionar el municipio, que gestione el municipio, y no el Leviatán. Exactamente. Y también hay una crisis, una crítica profunda a la partitocracia, a los partidos políticos. Decía José Antonio que nadie nace miembro de un partido político. Todos nacimos en una familia, en un municipio. Bueno, hoy en día con el PSOE no se sabe. Sí, bueno, ya claro, te dan el DNI al momento y eso como si fuese carne del PSOE. Pero bueno, sí. Y es una crítica profunda a los partidos políticos y a una forma que se ha llamado representativa de gobernar que en el fondo no le interesa más que ganar las siguientes elecciones y ya está, ¿no? Bueno, se podría, y también creo un ejemplo vital de ser humano. Muchos también, pues un poco por el éxtasis, ¿no? de la mitificación de la figura de José Antonio, nos han vendido un José Antonio como si fuese un santo. José Antonio era un ser humano, no era un santo. José Antonio era un hombre que estaba también lleno de debilidades. Pero lo que se puede aprender de él es un ejemplo de sacrificio vital. En el sentido de que José Antonio tuvo sus romances, estuvo varias veces enamorado. Y sin embargo puso siempre por encima su servicio a la patria porque era lo que le tocaba hacer en aquel entonces. José Antonio era un hombre también que muchas veces se dejaba llevar por la ira, pero era consciente de eso y había arrepentimiento. Era un hombre que tenía claro que estaba enamorado de Cristo. Yo de verdad lo creo. Que era un hombre enamorado de Cristo y que a cualquier católico, pues como nosotros, nos puede servir de ejemplo de lo que un católico debe ser, ¿no? Porque los que son llamados a ser santos son pocos, ¿no? Los santos son pocos. José Antonio no era un santo. No nos engañemos. Pero sí que es un ejemplo vital, creo yo, de cómo se puede vivir en el mundo siendo católico y siendo coherente con lo que crees y siendo conscientes de los sacrificios que son necesarios realizar. Y él murió joven por ello, claro, pero fue una muerte heroica. Y por desgracia, en un catolicismo como el de hoy, en el que parece que lo heroico ha desaparecido o está mal visto, pues José Antonio puede servir a los jóvenes como ejemplo de que se puede vivir así, que se puede intentar vivir así, ¿no? Por lo menos tenerlo como ejemplo. Sí, absolutamente. Luego, otra pregunta que me interesa bastante y que no sé hasta qué punto fueron los propios falangistas de los primeros gobiernos de Franco los que pues un poco pensaron y estructuraron el sistema. La democracia orgánica que se vertebra a lo largo del franquismo es al fin y al cabo una aplicación del principio de subsidiariedad que defiende José Antonio. Bueno, José Antonio nunca habla de democracia orgánica. Sí, pero me refiero, sí, llevaron a la práctica ciertas ideas suyas. Sí, ciertas ideas suyas sí, pero pensemos también que el organicismo en aquel entonces
era la moda en toda la derecha. Tanto carlistas como falangistas, como cedistas, tenían una visión de reforma política que era ir hacia una representación corporativista. Aún así es cierto que en el caso de Franco tampoco es paradigmático porque no dejaba de ser una asamblea meramente consultiva. Pero sí, en cierto modo, esas ideas católicas que creo que están en toda la derecha de aquel entonces, incluido Falange también, pues sí, irradiaron en el franquismo, evidentemente, y se ve en eso. ¿Qué pasa? Que son ideas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia cristiana, sustentada por la Santa Sede, justamente lo que ha hecho es ya asumir la democracia liberal y asumir la partitocracia y asumir el principio representativo liberal. Entonces, sí, claro, era como anacrónico porque no están... Es que es lo que dice Pío Moa con mucha razón. Franco, al ser un gobernante, si queremos decirlo así, güelfo, al subordinar todo su estado a la jerarquía, ¿no? A la jerarquía católica, en el momento en el que se lleva a cabo el Concilio Vaticano II, se acepta el principio moderno, no de libertad de religión, sino de libertad religiosa, y libertad de conciencia y demás, y empieza directamente al Vaticano a señalar con el dedo a Franco. Ese es el fin del franquismo. Ese es el fin del franquismo, absolutamente. Entonces, bueno, mientras Pío XII fue el Santo Padre, no hubo esas incoherencias. Por ejemplo, cuando Estados Unidos le dijo a Franco que si querían recibir ayuda del Plan Marshall tenían que acabar con la unidad católica de España y permitir la libertad religiosa, el Vaticano apoyó a Franco. Ahora, eso llega a pasar 10 años después, seguramente el Vaticano no hubiese apoyado a Franco. No, por supuesto. Eso está claro. Y unió el destino de su régimen a el paraguas de la Iglesia. Y cuando ese paraguas se cerró, pues es evidente, sí, lo que iba a venir a continuación. Y eso contrasta mucho con la visión que tenía José Antonio del papel de la Iglesia en el Estado. José Antonio era profundamente religioso, como digo. Le echaban cara incluso a la Ceda el haber aceptado que se quitase el crucifijo de los colegios, pero él tenía claro que había que separar. Es decir, que no podía ser lo que estaba pasando con la Ceda, que es que dependían de todos sus argumentos, de todas sus misiones políticas, de lo que dijesen los obispos. Y que había momentos en el que la política y los deseos de la jerarquía iban a contrastar. Ha pasado siempre en la historia. Y momentos en los que tiene que ser la propia política quien pega un empujón a la jerarquía para que se lleven a cabo ciertas reformas espirituales. Ahí está el reinado de los Reyes Católicos. Si no es por Isabel la Católica, no se reforma la Iglesia en España. Y eso José Antonio lo tiene claro. ¿Qué pasa? Que pues en aquel entonces, y esa era la debilidad de la Ceda, que dependía en todo de lo que dijesen los obispos. Y los obispos decían lo que se decía en Roma. Y Roma iba a remolque de las ideas socialistas para intentar apaciguarlas, intentar copiarlas un poquito, bueno, como venía haciendo el conservadurismo desde finales del siglo XIX. Un socialismo de rostro amable, ¿no? Sí, un paternalismo que copiase un poco las... Bueno, más que copiase, intentase tapar las propuestas socialistas adaptándolas y adoptándolas. Sí. Mira, estoy buscando una cita que justamente habla de eso, en un discurso de José Antonio que me parece que es muy clarificador. En vez de defender las posiciones tradicionales de la Iglesia. En vez de que vayan a misa, en vez de que vayan a la casa del pueblo después de trabajar, que vayan a misa. Sí. A ver. Aquí, a ver. Dice, la otra de las alas es el populismo, refiriéndose a Acción Popular, que era el partido más importante de la Confederación de Derechas Autónomas, el partido de Gil Robles. ¿Qué queréis que os diga? Porque en esto sí que ya nos entendemos todos.
Yo siento mucha admiración y mucha simpatía hacia el señor Gil Robles. Y siento esa simpatía y esa admiración precisamente por nervio antipopulista que en él descubro. Yo barrunto que un día el señor Gil Robles va a romper con su escuela. Y me parece que en ese día el señor Gil Robles prestará buenos servicios a España. Pero de la escuela populista, ¿qué queréis esperar? La escuela populista es como una de esas grandes fábricas alemanas en que se produce el sucedáneo de casi todas las cosas auténticas. Surge en el mundo, por ejemplo, el fenómeno socialista. Surge el ímpetu sanguíneo, violento, auténtico de las masas socialistas. Enseguida, la escuela populista, rica en ficheros y en jóvenes cautos, llenos, sí, de prudencia y de cortesía, pero que se parecen más que a nada a los formados en las más refinadas escuelas masónicas, producen un sucedáneo del socialismo y organizan una cosa que se llama democracia cristiana. Frente a las casas del pueblo, casas del pueblo. Frente a los ficheros, ficheros. Frente a las leyes sociales, leyes sociales. Se adiestra en escribir memorias sobre la participación en los beneficios, sobre el retiro obrero y otras mil lindezas. Lo único que pasa es que los obreros auténticos no entran en esas jaulas preciosas del populismo y las jaulas preciosas no llegan a calentarse nunca. Eso dice José Antonio de la CEDA y de la democracia cristiana. Es que lo doloroso de eso, cuando te pones a pensarlo, es que la derecha de aquel entonces, en vez de seguir el ejemplo del Rerum Novarum, que sí, que lo tienen siempre en la boca y siempre están dispuestos a citarlo, lo que hacen es seguir el ejemplo político de Bismarck en Alemania, que al final era luterano. Sí, justamente. Y lo que hacen es... Vamos a ver, yo no soy contrario per se a esas políticas sociales porque tienen un carácter correctivo. Pero José Antonio lo que quiere hacer es un cambio holístico y total de lo que está pasando. Igual que lo quieren hacer los carlistas también. Claro. José Antonio habla de establecer un orden nuevo. Víctor No es Pradera, aceptar el liberalismo y adaptarse. claro, justo. Víctor Pradera escribe un libro, Víctor Pradera carlista, que se llama El Estado Nuevo. Entonces, claro, tenemos aquí dos posiciones que son, dos estrategias que son contrarias. La estrategia de la CEDA y la democracia cristiana y de la jerarquía católica en aquel entonces, que eso viene de León XIII también, es poner parches al liberalismo. Intentar catolizar el liberalismo. Sí. Lo que acaba pasando es que se liberaliza el catolicismo. Sí, sí, sí. Intentan podarlo, intentan humanizarlo. Claro. Y ellos piensan que estratégicamente tiene sentido. Ellos piensan, en el fondo, la mayoría de las masas sociales de los países católicos siguen siendo católicos, ¿no? Pues si se va a ir al sufragio universal, pues vamos a jugar en este juego político y a ver lo que conseguimos, ¿no? Y a corto plazo sí que se consiguieron cosas, que fueron parches, sí. Quizás se ralentizaron muchas de las consecuencias nocivas, tanto del liberalismo como del socialismo. Pero a largo plazo no ha funcionado, que eso y la democracia cristiana. La democracia cristiana claro. No es nada. A largo plazo es cristiana. Tú distingues la democracia cristiana de la guerra mundial, antes de la segunda y después de la segunda, pero es fundamentalmente la misma. Es intentar matizar el régimen imperante. Lo único que la diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial entraron los americanos como un elefante en una cacharrería, tiraron todo lo que había y edificaron un sistema ultraliberal. Entonces, conceptualmente, ontológicamente ultraliberal, digamos. Entonces, la democracia cristiana lo único que hizo fue adaptarse. Sí, exactamente. Y en los años 30, pues la moda era pues, ser más autoritario, ser crítico con la democracia parlamentaria per se. Y aún así sigue la tradición de las derechas de raíz más católica, en la que también se incluye el PP de Fraga, que es construirse como partido mediante la renuncia a presentar una alternativa, que es, yo siempre lo achaco, que el gran problema de las derechas posfranquistas en España es eso, que su espíritu no es presentar nada nuevo, sino matizar el régimen que haya. Sí, o el caso de Blas Peñal, que era intentar restaurar un régimen que estaba muerto.
Es que ese es el Sí, problema. sí, eso es. Que al final el problema es lo que tú dices y a lo que atacaba José Antonio, que el problema es radical de raíz. O sea, que el árbol está torcido desde abajo y a lo mejor hay que talarlo y poner uno nuevo. Pero Claro, es y un curioso problema que eso lo radical no tiene. lo puedes enfrentar poniendo partes. Un problema radical lo que tienes que hacer es proponer, precisamente, alternativas. Claro, proponer un orden nuevo y la realidad es que los únicos que hacían eso en la derecha española en aquel entonces eran los falangistas y eran algunos sectores del tradicionalismo. No todos, porque No todos, porque hubo un sector que, al fin y al cabo, entró de lleno en el juego de la democracia liberal republicana y acabó fusionándose con los partidos del sistema. sí, y también porque algunos tradicionalistas, especialmente carlistas, como que, ¿cómo decirlo? Se negaron a teorizar sobre un orden nuevo porque reducían todo a vamos a restaurar el antiguo régimen. Claro. Pero tú no puedes restaurar el antiguo régimen. Es que es imposible. Uh-huh. Tú no puedes volver otra vez ahora no puedes decir a la gente que no existe igualdad ante la ley. Tú puedes intentar restaurar el espíritu Eso es. católico. Eso me pasaba a mí hablando con unos carlistas una vez, que les dije, digo, es que no podéis hacer como que la Revolución Francesa no pasó, porque sois herederos de ella. No puedes volver otra vez a poner Claro, no puedes. una Pensar, sala especial para los nobles. eso es, no puedes asumir que la modernidad no existió. Claro, es que eso está ahí. Lo que tienes que hacer es recuperar. Y también asumir que no había cosas que estaban mal en el antiguo régimen. Claro que Eso sabía, es. hay muchas. Y que al final es la parte más, es lo sano. O sea, tú no puedes ser un rigorista. Tú tienes que entender lo que es el espíritu, lo que es lo que mueve una sociedad, un sistema o una organización, y a partir de eso ir adaptándolo, que vaya mutando, que se vaya adecuando a la realidad existente. Y realmente no es tradicionalismo pretender el regreso a un antiguo régimen que era el absolutismo francés. El tradicionalismo, en todo caso, será volver al final de la Edad Media o principios de siglo XV o siglo XVI del Imperio Español, no al absolutismo borbónico. Bueno, sí, exactamente. Eso también sería un buen debate, sí. Pero claro, al final una cosa es intentar restaurar el espíritu y adaptar el espíritu de lo bueno de esas instituciones a nuestro mundo. Eso es. Que eso es lo que hay que hacer. Pero es que no puedes restaurar las 7 partidas, tío. Lo siento mucho, Lo siento mucho. Pero es que eso la gente no le cabe en la cabeza porque ¿qué ha pasado? Que es lo que explicaba el propio Miguel Ayuso, que yo no sé si estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, pero lo he explicado alguna vez este teórico carlista que dice el carlismo en cuanto en sus primeros años tuvo unos apoyos de personas que habían vivido esa sociedad tradicional, esa sociedad del mundo antiguo, pues era algo popular, era algo que todo el mundo comprendía. Hoy el carlismo ha devenido en muchos casos en ideologización porque estamos hablando de unos paradigmas mentales del antiguo régimen que ya nadie conoce. Pero es que ni los propios carlistas, yo creo que ni los propios carlistas, claro. Es imposible. Es identitarismo o en tuitero larpeo. O sea, porque ¿cuál es la proposición? Que el Senado sea de verdad una cámara alta y meter a Tamara Falcó de senadora, porque es grande de España. Claro, exactamente. Es que... Bueno, teniendo a Óscar Puente, también te digo que Tamara Falcó sería una mejora. Sí, bueno, eso sí. ¿Y a qué le achacas tú, Diego, este reverdecimiento de la admiración a la figura de José Antonio? Yo le achaco a que estamos, al igual que él se encontró, en una crisis del sistema liberal. Sí, en parte es por lo que tú dices. Otra parte también es porque, bueno, en el fondo todos sabemos cómo se utilizó la figura de José Antonio durante el franquismo de forma propagandística. Claro. Y por carpear, como dices tú en Twitter, pues usas a José Antonio porque parece que es como lo más radical. Y sí que es cierto que yo creo que partiendo del larpeo, algunos sí que se han empezado a introducir en su figura y han empezado a conocerla, ¿no?
yo me acuerdo, yo oí hablar por primera vez de José Antonio cuando tenía 14 años. Y mi abuelo me habló de un primo suyo de Béjar, que era pintor. No, un primo, no, un tío suyo de Béjar, que era pintor, que lloraba cuando hablaba de José Antonio. Y eso me chocó, dije, joder, ¿qué persona tiene que ser esa, no? Y bueno, y leyendo en la biblioteca de mi abuelo y demás sobre él, y luego pues, el acceso que te da Internet, porque Internet, si se usa bien, es maravilloso para encontrar información, pues fui conociendo al personaje. Y incluso yo, cuando pasé por mi fase liberal marcada, seguía teniendo respeto al personaje de José Antonio. ¿Sabes? Era como, no estoy de acuerdo con lo que dice, con su propuesta política, pero me parece que era un hombre serio, un verdadero patriota y un hombre bueno, ¿no? Y luego, con el tiempo, pues a raíz de lo que comentas tú, Andrés, de que vivimos una crisis de legitimación de la democracia liberal y también una crisis de unidad nacional y una crisis espiritual, pues yo me metí de lleno, hace ya meses, en el conocimiento de la figura de José Antonio y sobre todo de su pensamiento, ¿no? Porque muchas veces es como pasa, a mí que me gusta mucho la tauromaquia, es como pasa con la biografía de los toreros, ¿no? Nos ponemos todos a hablar de la vida de santos, de anécdotas, de no sé qué, que es muy divertido. Pero yo hay veces que he leído biografías de toreros y digo, ¿y cómo toreaba este hombre? No lo sé. ¿Cuál es su tauromaquia? No lo sé. Te tienes que ir tú a los vídeos y analizarlo tú por tu cuenta a partir del conocimiento que tienes. Con José Antonio pasa un poco eso. O bien se lo utiliza como mito por personas que creen que defienden exactamente sus ideas cuando defienden cosas que en algunos casos son contrarias, o bien nos ponemos a contar anécdotas, ¿no? Como alguien que me dijo que él bebía whisky con agua porque es lo que bebía José Antonio. No. ¿Vale? Bueno, y yo tengo entradas y me estoy quedando calvo porque José Antonio también, ¿no te jode? Claro, por eso mismo. Es que... Pero lo que es y creo que en el ámbito de la investigación es un tema muy interesante la influencia del pensamiento tradicional español en José Antonio. Yo seguramente cuando haga la tesis doctoral, que quiero hacerla cuando ya esté trabajando en mi tiempo libre, la haré sobre algo relacionado con este tema. Porque me parece que muchos lo dan por sentado, ¿no? Y parece que ya todos conocemos el pensamiento y la figura de José Antonio. A mí me sigue pareciendo todavía un incomprendido y que muchas aristas siguen sin descubrirse, ¿no? Sobre la genealogía de su pensamiento, de dónde vienen ciertas ideas. También es que era un hombre poco, lo has comentado tú antes, de hecho, poco dado a las masas y que se movía también con cierto misterio, porque, por ejemplo, su amistad con Federico García Lorca hasta muchos años después no ha trascendido. Entonces es un personaje que tiene aún mucho por descifrar. Sí, mucho. Y, por ejemplo, yo descubrí mucho de su vida privada por un libro de Zabala, de José María Zabala, que es justamente una especie de biografía de su parte más humana, ¿no? De sus amores, de su vida familiar, etcétera. Porque José Antonio era muy celoso de su intimidad. Yo creo que porque no quería convertirse en un personaje público, que se conociese todo sobre él, sino que quería únicamente pues enfocarse en lo que él veía que era el servicio público, el servicio de la patria, y ya está. Incluso había como una especie de silencio sobre todo lo concerniente a la vida personal de José Antonio. No sé si conocéis la anécdota. Estaba antes criticando los anecdotarios y me pongo a contar anécdotas. No sé si conocéis la anécdota de José Antonio en el Parador de Gredos. No. José Antonio estaba profundamente enamorado de una mujer llamada Pilar. Una aristócrata alfonsina, ¿no? Sí, que era descendiente de un hijo bastardo de Juan II de Aragón, del padre de Fernando el Católico. Y creo que tenían propiedades por Navarra y por Zaragoza. Y esta mujer pues había sido novia de José Antonio muchos años. Lo que pasa es que el padre de esta señora se oponía profundamente a ese matrimonio porque era enemigo político de Miguel Primo de Rivera. Era de esa facción del monarquismo alfonsino que pensaba que Primo de Rivera, que Calvo Sotelo, etcétera, eran algo así como socialistas, ¿no? Que
y querían acabar con la libertad económica en España y demás. Y se oponía profundamente a ello. Y hay multitud de anécdotas, en fin, de gestos románticos y caballerescos de José Antonio con ella, además de manera muy española, sin caer en los suspiros y en las depresiones propias de la caballería europea, ¿no? Más que de la española. Y bueno, pues José Antonio rompió la relación, si no recuerdo mal, más o menos al poco de fundarse Falange, porque dijo que no estaba para tonterías, que o se casaban o nada, y el padre no quería que se casasen. Y esta mujer se casó luego con pues un banquero, creo. Esto que hacían los aristócratas para salvar un poco el patrimonio familiar, mientras que destruían su propia identidad. Claro, que ahí el padre ya estaba más contento. Claro. Y él estaba en el Parador de Gredos a finales de 1935 con su núcleo duro, con su gente más cercana, porque estaban, bueno, pues un poco hablando sobre la situación española que se cernía, ¿no? José Antonio estaba convencido de que el Frente Popular iba a ganar las elecciones, de que iba a haber una revolución socialista en España, e incluso tenía un plan, que luego nunca llevó a cabo, de intentar hablar con Azaña para que entrase en razón y frenase todo aquello, ¿no? Porque Azaña tenía en estima intelectual a José Antonio. Sí, desde luego sintió más su muerte que Franco. Sí. Y incluso dice que Indalecio Prieto lloró diciendo que acabamos de perder la guerra. No sé qué, bueno, no sé hasta qué punto será cierto. Pero... Entonces allí, justamente en el Parador, estaban de luna de miel esta chica y su marido, recién casados. Y claro, antes de que José Antonio los viese, pues sus camaradas lo vieron, fueron a avisarle, está ella, tal. Y dicen que José Antonio, como un señor, saludó a los recién casados, les dio la enhorabuena, tal. Y se fue a dormir. Dijo, no tengo hambre, tal, y se fue a dormir. A la mañana siguiente se levantó y hablando, creo que era con Raimundo Fernández Cuesta, no me hagáis mucho caso, le dijo, no he dormido nada en toda la noche. Ha sido de las peores noches de mi vida, ¿no? Y justamente esa mañana, en los bosques limítrofes al Parador, tenían una reunión, ¿no? No sabían ellos que José Antonio había estado toda la noche pegando tiros de rabia absoluta a los árboles. No había dormido nada porque no podía conciliar el sueño porque tenía tanta rabia, ¿no? Es decir, le había dolido tanto ver cómo el amor de su vida pues la había perdido, ¿no? Para siempre, que en fin, estaba enrabietado, ¿no? Y justamente en ese círculo, en esa reunión, dicen que de forma algo enajenada empezó a decir que había que preparar ya un golpe de Estado en España, que tenía el apoyo del general Sanjurjo y que podían conseguir a 200.000 hombres armados para en un mes tomar Madrid e instaurar el orden nuevo en España. Y a todos les sorprendió porque eran conscientes de que Falange era un partido muy minoritario. Y sobre todo porque José Antonio no era dado a esas imprudencias políticas. Cuenta Raimundo Fernández Cuesta que no volvió a hablar del tema. Solo fue ese día, pero estaba absolutamente cabreado, enrabietado, triste, ¿no? Pero aún así no, quiero decir, asumió su destino. Él había decidido libremente sacrificar esos aspectos de su vida personal por el servicio político, si queremos decirlo así. Y en fin, la vida tiene esos sabores amargos, ¿no? Pero que creo que es una anécdota muy humana de José Antonio. Muy humana. De cómo era él. Sí, eso desde luego que nos hace ver que detrás del personaje mitificado, pues al fin y al cabo había un hombre, como has repetido varias veces, pues con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus miedos y con todos los defectos que puede tener un hombre. Sí, y luego también era un hombre que le gustaba, pues eso, tomarse su copa por ahí con sus amigos, etcétera, etcétera. Era una persona normal y corriente, ¿no? Y él decía que al final, tomándose una copa, cualquier persona podía entenderse con la otra, ¿no? Es decir, no era ningún tipo de puritano extraño, ¿no? Incluso como una especie de asceta que nos han querido hacer ver, ¿no? No, era un hombre normal y corriente. Extraordinario, pero
pero también muy, muy normal. Pues no sé, Andrés, si se te queda alguna pregunta en el tintero. No, así, o sea, en general no, o sea, yo siempre me la he quedado un poco, pero bueno, creo que Diego la ha tocado de manera tangencial varias veces, que es la idea que tenía José Antonio de España, la de unidad de destino universal, que me parece que al final es una recuperación de la idea tradicional de imperio. Sí. Pero, y que creo que es una idea que en la España de hoy es todavía muy adaptable, porque creo que en uno de los puntos donde España no ha casado con la modernidad es en la parte territorial. Claro, y es curioso porque justamente últimamente hay varios autores que están hablando de eso, del origen de España como imperio, como unión de distintos pueblos bajo una misma misión que era de corte religioso. Y bueno, uno de los primeros que hablan de ello es José Antonio, ¿no? Claro, Es de también hecho, es que interesante. la unidad de destino universal de José Antonio no es otra cosa que la unidad tradicional de España bajo la fe católica y su misión de evangelización del mundo. Y España, desde la secularización, desde que ha perdido eso, tengamos en cuenta que no ha habido una revolución liberal triunfante como pudo haber en Francia, como el proceso de unificación italiano o el proceso. Bueno, Alemania ya hoy en día eso es otra cosa, porque la Alemania actual se configura después de la caída del muro y de todas las culpas que llevan en sus espaldas del patriotismo constitucional y todo esto. España, sin embargo, no ha sabido configurar una razón de ser alternativa desde su secularización, porque la razón de ser de España ha sido su catolicidad. Solo José Antonio ha intentado recuperar, bueno, y los carlistas, por supuesto, han intentado recuperar esta idea de España, pero hoy tenemos los problemas que tenemos porque España no ha encontrado una razón de ser diferente. Fijaos que yo cada vez tengo más claro que esa famosa frase de don Marcelino Menéndez Pelayo, la de España, Sí. Luz de Trento, cuna de San Ignacio, espada de Roma, martillo de herejes, hacedora de mundos, etc. O España es católica, o volverá el tiempo de los betones, de los arébacos, de los reinos de taifas, etc. Y es un poco lo que está pasando. Hay ciertas naciones que nacen en un sentido a lo mejor más sensual, más de arraigo a la tierra como tal y de cierto culto a esa tierra, o únicamente por costumbres. Y hay otras naciones que nacen con vocaciones más metafísicas. España es un caso de ello. Hay más naciones en el mundo que nacen con vocación metafísica. Otra cosa es que esa metafísica sea correcta o no. En el caso español es la correcta porque es la católica. Sí. Ocurre que en el momento en el que ese factor religioso, que es lo que dota de unidad a esos pueblos distintos, desaparece o entra en crisis, la propia nación entra en crisis. Claro. En uno de los últimos textos que escribe José Antonio, que es un texto muy raro y muy difícil de interpretar, que se llama Germanos contra Bereberes, que está muy influenciado por Ortega y es una especie de recorrido histórico por España, él dice que a lo mejor llega un punto en que los españoles no nos quedará... Es un texto bastante derrotista, que es extraño en él, y dice, a lo mejor llegará un día a los españoles no nos quedará otra que aprender a amar a nuestra patria de forma sensual, de forma naturalista, de amor a la tierra por la tierra. Como los paganos. Como los paganos, dice, pero dice, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Dice, yo me siento más identificado, dice en ese texto, con el invasor romano que con Viriato. Eso es muy curioso. Dice, yo estoy más cercano al campamento de las legiones que a la hueste de Viriato, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir ahí? Porque él tiene una visión, evidentemente, de España ya no solo como imperio, sino también como heredera de Roma. Sí. Que lo es, lo ha sido. Vamos. Sí. Lo ha sido. Pero es curiosa esa reflexión porque yo a veces me la hago. Porque claro, José Antonio, lo que pensaba es que España ha dado grandes glorias a la historia universal.
grandes hazañas, grandes misiones. Y lo que él pretende es que España vuelva a dar otra vez grandes misiones, restaurar ese sentido misionero de España. Que, por cierto, yo no entiendo por qué tantos carlistas rechazan la idea de unidad de destino universal cuando es muy parecido a la visión que tienen ellos de España como patria misionera o como comunidad. Es que sí, es la misma cosa. Es lo mismo, es lo mismo. Pero como tiene influencias de Ortega y como la dice José Antonio, pues ya está, ¿no? Pero claro, a veces lo pienso y digo, ¿y sí, no solo España, ¿no? Sino gran parte de los pueblos de Europa ya hemos tenido nuestro momento histórico. Somos pueblos viejos. Ya hemos dado lo que teníamos que dar de sí y no nos quedará otra que vivir un poco lo mejor posible que podamos, ¿no? De la manera más sana, tanto espiritual como materialmente, de la inercia hasta directamente morir. Hasta la extinción. Hasta la extinción. Y quizá no nos quede otra. De vez lo pienso. Estoy más derrotista. Cuando estoy más optimista, pues me pongo antoniano, ¿no? Yo lo pienso, ¿eh? Yo soy optimista como católico, pero fuera de ello, creo que Europa se ha desfondado. O sea, sí, ya ha dado todo lo que tenía que darle, sí. Igual que Castilla murió para que naciera España, igual que España se desfondó para que naciera Hispanoamérica, Europa se agotó para que naciera Occidente. Sí, eso es muy spengleriano también. José Antonio había leído a Spengler. No, yo no he leído. Bueno, pero pues yo soy un analfabeto, entonces. Bueno, yo tampoco me he leído entero sus obras, son muy densas. Pero yo me he leído 4 cosas, entonces, bueno, por eso yo digo me conozco con profundidad, pero. Pero bueno, es lo que hoy día somos, una colonia de un imperio que no es europeo. Claro. El futuro presente incluso, es de potencias que no son europeas. Eso es. Es así, incluso Estados Unidos, que se habla mucho de Hay veces que pienso que quedaremos como quedó Atenas y Esparta en el Imperio Romano. Sí, posible. Como la Grecia, donde iban a aprender filosofía, donde iban a aprender humanidades y donde recibían como cierto folclore. Cara al sol con la camisa nueva.